Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a compartirles el tema que tenemos el día de hoy. El día de hoy es nuestra jornada número 3, ya de estas 7 jornadas que tenemos por delante. Vamos avanzando. De costumbre, colocamos aquí en la primera pantalla una fotografía y ahora vamos a estarles contando un poco acerca de qué significan. El día de hoy tenemos esta foto, aquí aparezco yo compartiendo el Evangelio, gracias a Dios, con otro hermano, el hermano Minor Castro, un compañero de milicia de hace muchísimos años, gracias a Dios, y estamos evangelizando. Minor es miembro del Ministerio de Evangelismo también, y andamos evangelizando en un parque aquí en Costa Rica, ¿verdad? Nosotros vivimos en Costa Rica, como ustedes ya se les había presentado y algunos de ustedes conocen. En Costa Rica hay un parque metropolitano que para nosotros es el más grande de la ciudad. Yo conozco que en países de ustedes tienen parques todavía más grandes, pero aquí en Costa Rica este parque es un parque público, con canchas de fútbol, con lugares para que las familias lleguen a entretenerse, con mesitas para que lleguen a comer. Y a lo largo de estas semanas que nos quedan de webinar, vamos a estarles compartiendo fotografías de momentos que hemos estado evangelizando. Y este es uno muy particular. Aquí estoy, Minor y yo, estamos compartiendo el evangelio con 3 mujeres. Ahí las puedes ver, una de camisa verde, otra de camisa rosada, otra de camisa negra. Pero quiero hacerte notar una cosa. Las 3 mujeres están riéndose. Ellas están riéndose, estamos teniendo una conversación amena sobre el Evangelio. No ves a nadie sufriendo, no ves a nadie discutiendo, no ves a nadie peleando. Es una conversación amena, respetuosa, agradable. Es más, esta fotografía cuando fue tomada, ¿ya? Fue tomada cuando estábamos hablando de la ley, de los 10 mandamientos. Esta fotografía fue tomada en uno de los momentos que deberían de ser más difíciles, uno de los momentos un poco complicados, que es usar la ley, como lo has estado estudiando en tu libro, usar la ley, los 10 mandamientos, como Dios los dejó para que el ser humano comprenda que peca contra Dios. Para eso es la ley. La ley fue dada al ser humano para que comprendiera que está pecando contra Dios. Entonces, si nosotros quitamos la ley al dar las malas noticias, entonces, ¿cómo hacen las personas para poder saber que están en un problema? El apóstol Pablo lo enseña con total claridad en Romanos 7:7 cuando nos dice que él no sabría que codiciar es pecado si la ley no se lo dijera. La ley dice, no codiciarás. Entonces las personas necesitan escuchar la ley, los 10 mandamientos de Dios. No necesitan que alguien les diga es que usted es pecador. No, es que en nuestro trasfondo católico, la inmensa mayoría de ellos ya saben que son pecadores. Pero si usan la ley es aquella herramienta extraordinaria que Dios nos ha dado para que las personas se den cuenta de que realmente no son tan buenas como creen ser, no ante nuestros ojos, sino a los ojos de Dios. Y justamente en ese momento les estábamos diciendo que si alguna vez habían dicho una mentira, ¿alguna vez has dicho una mentira? Y una de ellas se reía y se reía con las otras que son como amigas y entonces le dice, más bien deberíamos de preguntarnos ¿cuántas mentiras hemos dicho? No si alguna vez hemos mentido, sino cuántas mentiras hemos dicho. Entonces, si una persona dice una mentira, ¿cómo se le llama a la persona que miente? O dicho de otra forma, ¿cuántas veces un violador tiene que violar a alguien para que se le llame violador? Una sola vez. ¿Cuántas veces una persona tiene que decir una mentira para que Dios le llame mentiroso? Una sola vez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que las personas, todas,
todos los seres humanos tenemos un serio problema con respecto a la salvación, porque sin Cristo Jesús nadie podría presentarse ante Dios. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Ahora, en este caso, ves a las personas compartiendo amenamente. Nuestra labor lo vamos a estudiar en nuestra 7ª sesión, exactamente cómo debemos de hablarles a las personas del Evangelio, que es todo lo que estamos estudiando primero. Y hoy justamente es una sesión preciosa para hablar de Jesús. Jesús es el Evangelio, Jesús son las buenas noticias. Entonces, cuando estamos hablando con una persona, nosotros tenemos la misión, debemos de preocuparnos de estar hablando el Evangelio de tal manera que estemos construyendo puentes de oro para que esa persona esté interesada en venir a Cristo. No se trata de tener discusiones, ni polémicas, ni nada por el estilo. Eso no es evangelizar y eso no lo encuentras en la Biblia en ningún sitio. Nadie predicó el evangelio de esa forma. Así no se predica el evangelio. Entonces hemos encontrado en estas épocas contiendas y pleitos y discusiones completamente infructuosas, porque son discusiones sobre aspectos de religiones. Entonces, nosotros tenemos que aprender cuál es el evangelio y cómo debemos de hablarlo con las personas para que cuando esa persona escuche la buena noticia, esté deseosa de salir corriendo a abrazar a Cristo Jesús. Avanzando, ya sabes cómo podemos comunicarnos por medio de estas herramientas, ya sea que estés utilizando la plataforma de Zoom en tu celular, o en una tablet, o en tu PC. Esas son las herramientas por las cuales podemos compartir y estar en contacto en el chat, en la sesión de preguntas y respuestas, y puedes preguntar en cualquier momento de la sesión. Yo con mucho gusto me detengo. Estas son las direcciones para nuestras redes sociales, el sitio web al cual puedes ir y encontrar mucha más información interesante. Hay muchas imágenes que también puedes utilizar y descargar y copiar en tus redes sociales para llevar el evangelio a más personas. Hoy nos toca hablar de Jesús. Es una sesión bellísima, sumamente potente, sumamente importante, y la respuesta que una persona dé a esto que vamos a enseñar hoy es la diferencia entre la vida eterna o la muerte eterna en el infierno. Revisemos la tarea. La tarea de la semana pasada es muy sencilla. Es una tarea muy sencilla con respuestas sencillas. A lo largo del seminario vas a ir viendo que tus tareas pueden ir poniéndose un poco más de reflexión, un poco más elaboradas. Vamos creciendo en estas enseñanzas y la primera pregunta sería que nuestro problema es que Dios es 3 veces santo. Dios es completamente santo. ¿Por qué consideras que Él enseña en Apocalipsis 21:27 que nada impuro estará donde Él esté? ¿Y qué dice Apocalipsis 21:27? Bueno, es un versículo donde nos deja claro que ahí nada impuro puede entrar. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿A qué se refiere? A la ciudad celestial, no entrará en ella. Está refiriéndose a la ciudad celestial, donde está Dios. No va a entrar ahí ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿por qué es que nada impuro puede estar ahí? La respuesta es sencilla, porque Dios es santo. Como Dios es completamente santo, nadie que tenga pecado puede entrar ahí. Y ya estudiamos que el pecado deja una mancha. Deja una mancha. En Jeremías 2:22 leemos: por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. El pecado, cualquier pecado, deja una mancha en nuestro corazón. Esa es la mancha de la culpa. ¿Y qué es lo que enseña Dios acá? Que esa mancha, aunque te laves con jabón o con lejía es cloro, ¿ya? Aunque te laves con jabón y cloro, no puedes limpiarte. No puedes limpiarte. Las religiones del mundo, todas, enseñan, todas las religiones del mundo,
enseñan que tienes que hacer obras para salvarte, que esa mancha, que esa culpa, que ese pecado que llevas encima tuyo, tienes que hacer algo a lo largo de la vida, tienes que hacer algo a lo largo de la vida para poder equilibrar la balanza de alguna forma, para poder pagar por tus pecados a Dios. Eso es una blasfemia. Eso no lo encuentras en la Biblia en ningún sitio. Danilo, pero entonces, ¿cómo es posible que hayan tantos décadas, centurias y milenios enseñándose eso? Ustedes sabrán. Lees la Biblia, toda, y estudias la Biblia, no es que tengas que ir a un instituto bíblico para conocer esto. Cualquier persona que lea toda la Biblia con el Espíritu Santo tomado de la mano va a darse cuenta que eso de hacer obras para salvarse no está en la Biblia. Son enseñanzas de hombres. Dios enseña que Él es completamente santo, que donde Él está, nada impuro puede entrar. Acto seguido te dice, cuando cometes pecados, tus pecados dejan una mancha en tu corazón. Esa culpa de tu pecado deja una mancha. Y dice que aunque hagas lo que quieras hacer, por más buenas obras que hagas, no puedes limpiar esa mancha. Aunque te laves con jabón o lejía, no puedes limpiarte. Y va todavía más allá. Como pudiste estudiar esta semana en tu libro, en Isaías 64:6, Dios enseña que todas las obras humanas que un ser humano haga para tratar de agradarle a Dios, para que Dios le salve, para presentarse justo ante Dios, para presentarse limpio ante Dios, Dios no recibe esas obras. Isaías 64:6. Para Dios son un trapo de inmundicia. Entonces fíjate lo terrible de las religiones del mundo. Las religiones del mundo le enseñan a los seres humanos que es cierto que hay un camino al cielo, que Jesús abrió una oportunidad, pero que esa oportunidad, para que la puedas aprovechar, tienes que cumplir con esto, esto, esto y esto. Sacramentos, méritos, mandamientos, portarte bien, hacer esto, hacer lo otro, aquí y allá. Y que una vez que usted haya llevado una vida tratando de ver cómo hace aquí en la tierra para agradar a Dios, entonces verá en un juicio final si ponen en una balanza sus malas obras y sus buenas obras, y más o menos le permiten, por misericordia de Dios, entrar al cielo. Eso es terrible. En la sesión 5 y 6 de este webinar vamos a estudiar mucho más profundamente la clase de blasfemia que enseñan las religiones. Es impresionante porque Dios mismo enseña que nadie puede hacerlo a él deudor. Nadie puede hacerlo deudor. Entonces, ¿qué deja el pecado en nuestro corazón? Deja una mancha que nadie puede borrar. Solo Cristo nos puede librar de la condenación eterna. ¿Qué es lo que dice? Estudiar Isaías 55, 6, 7 y Lucas 18, 9, 14. A la luz de estos pasajes queda claro que Dios ofrece misericordia para todas las personas. Pero ¿cuál es la condición que Él ha establecido para que se realice el perdón de los pecados? El perdón de los pecados no es como los universalistas enseñan, diciendo de que Dios va a salvar a todos los seres humanos en algún momento al final de los tiempos. Eso no es cierto, eso no está en la Biblia en ningún sitio. Todas estas falsas doctrinas que estamos viendo el día de hoy son enseñanzas de hombres. No tienen ningún sustento bíblico. Danilo, pero es que en este versículo dice esto. Sí,
Entonces yo te podría responder, si en ese versículo dice eso, quiere decir que ese versículo elimina estos otros 10. No, ¿verdad? Lo que sucede es que han sacado de contexto varios versículos bíblicos y por supuesto que entonces han creado doctrinas falsas con base en un solo pasaje bíblico. Conozco doctrinas completas que son hechas con solo un solo versículo bíblico. Conozco doctrinas completas que son basadas en libros históricos o novelas judías. Así de grave es esto. Así de grave es esto. La Iglesia Católica, la doctrina del purgatorio, está hecha con base en un libro que ellos mismos consideran que es apócrifo, un libro deuterocanónico, un libro que no es de revelación divina. O sea, ellos mismos saben que Segunda de Macabeos no es un libro de revelación divina. Y sin embargo, han creado la doctrina del purgatorio con base en ese libro. Nada más para que tengas una muestra de la catástrofe que tiene que ver esto con la salvación de las personas. Porque entonces las religiones han desarrollado algo que tiene que ver con hacer obras para poder salvarse. Y Dios enseña que aquellas personas que Él salva son personas que tienen que haberse arrepentido, que tienen que haberse vuelto a Él para que les salve. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto está cercano. Mira qué interesante. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. No pretendas ir al juicio final. De hecho, cuando van al libro de Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 11 al 15, vas a encontrar el juicio ante el gran trono blanco. Ese es el juicio final. Y el 100% de las personas que se presentan a ese juicio, el 100% son arrojados al lago de fuego. Y sin embargo, si tú hablas con cualquier católico, menciono mucho la Iglesia Católica, ya lo hemos explicado, por nuestro trasfondo católico. Vivimos en un continente donde lo que encuentras en mayor grado son católicos. Por eso hablamos dando estos ejemplos. Pero entonces, si le preguntas a una persona católica, ella cree y sabe que va a tener que ir al juicio final. Cuando la Biblia enseña, Dios enseña en la Biblia que sus hijos no van al juicio final, van al tribunal de Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En ese tribunal de Cristo no vamos a ser condenados. Es para ganar o perder galardones, no para ser condenados. Pero la Iglesia Católica no enseña nada de eso, nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas, si no comprenden que es ahora que Dios te dice la salvación es hoy el día de salvación. No es cuando llegue alguna oportunidad, un juicio final, para ver que alguien juzgue cómo te fue en la vida. No, porque ya, como dice el Señor en Juan 3:18, si no crees en Jesucristo como Él dice que tienes que creer en Él, ya estás condenado. No es que vas a ser condenado, es que ya estás condenado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y, aquí está la condición, vuélvase a Jehová. Si no se vuelven a Jehová, no va a haber salvación. Una vez que te has vuelto a Jehová, que es lo que vamos a seguir estudiando, entonces Dios va a tener misericordia de esta persona y será amplio en perdonar. En el otro pasaje, en Lucas, leemos lo que enseña Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ojo para quién está dirigida la parábola. La parábola está dirigida a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esta parábola está dirigida para aquellas personas que creen que tienen justicia propia por medio de sus obras.
En todo momento vas a encontrar esto en las Escrituras. Y lo que me alarma es que las personas en la iglesia evangélica no lo ven, no fluyen, no se dan cuenta. Y es una parábola y otra y otra y otra, donde la salvación no es por obras. No puedes sumarle obras a la salvación. Volvemos a empezar el pasaje en Lucas. Es Jesús que está hablando. Es Dios mismo el que está aquí en la tierra hablando. A unos que confiaban en sí mismos como justos, nos narra Lucas, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, ojo, consigo mismo, no con Dios, consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y sigue el Señor Jesús. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es interesante a lo que se refiere Jesús, ¿verdad? Muchas personas hacen enseñanzas sobre este pasaje diciendo que entonces aquellos orgullosos van a ser humillados y el que es humilde con todas las personas, entonces Dios lo va a enaltecer y que está hablando de la vida eterna. Está hablando de aquel que se enaltece, aquel que se presente ante Dios creyendo, así, tratando de enseñarle a Dios buenas obras para que Dios le salve, será humillado, será condenado eternamente. Y el que se humilla, aquel que se vuelve a Dios diciendo, Señor, soy pecador, Señor, perdóname, Señor, sálvame, me vuelvo a ti como mi única opción posible. A esa persona será enaltecido, alcanzará vida eterna. Esa es la condición. La condición es que tiene que existir este arrepentimiento, esta comprensión del pecado, que solamente por medio de la ley la gente puede alcanzarlo. Esta otra pregunta, la número 4, es abierta. Lo que pretende es que puedas estudiar y tener argumentos para una corriente que existe acerca de que el infierno no existe. El infierno existe, el infierno es real. Es básico. Si existe el cielo, existe el infierno. Si el infierno no existe, no existe el cielo. ¿Por qué? Porque Dios dice que existe. Eso es suficiente para cualquier cristiano. Usted no es cristiano, no cree en eso, no importa. Nosotros sí creemos en eso. Pero ¿cómo conversas esto con las personas? Bueno, ahí están todos los versículos bíblicos que puedes estudiar, eso está en tu libro. La mayoría de las personas irán a un destino eterno separado de la presencia de Dios. No son algunas personas, es la inmensa mayoría de las personas, lamentablemente, irán a un destino eterno separado de la presencia de Dios. De acuerdo a Daniel 12:2, a Juan 3:18-20, a 2 Tesalonicenses 1:7-9, a Apocalipsis 20:11-15. Menciona al menos 4 características de este castigo eterno. Destaco aquí el versículo de Daniel 12:2, para cuando algún día tengan la oportunidad de hablar con un judío. Algunas personas dicen que los judíos no creen en el infierno. Sí, ciertamente ellos no creen en la palabra infierno porque en el Antiguo Testamento no la encuentras. Ellos sí creen en que hay un destino eterno separado de la presencia de Dios. Daniel 12:2, por ejemplo, lo dice con total claridad y dice que es un destino terrible. Daniel 12:2 leemos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ya? Entonces, estos pasajes están para que puedas, aquí está en Juan, y luego puedes encontrar también 2 Tesalonicenses,
y Apocalipsis 20 y los estudies y entonces extraigas características de este lugar, porque ese lugar es terrible y deberíamos de hacer todo lo posible para que nadie vaya a ese sitio desavertido. La pregunta quinta en Gálatas 3:24, primera de Juan 3:4, Romanos 3:19-20, Romanos 7:7, Romanos 7:13, Gálatas 3:10 y 11, y menciona al menos 5 virtudes de utilizar la ley de Dios en el evangelismo. Esa pregunta también es sencilla para que vos estudiaras los versículos y de acuerdo a lo que ibas estudiando, encontraras estas virtudes. Una de ellas, por ejemplo, muy interesante y que obviamente como es palabra de Dios se cumple, es que toda boca se cierra. Cuando tú utilizas la ley para evangelizar, las personas se empiezan a sentir incómodas. No es por lo que tú estás hablando, por eso hay que saber hablar. Hay que hablar en amor, ya eso lo vamos a estudiar otro día. Pero entonces cuando estás hablando, la ley es fuerte y la ley nos recuerda que somos pecadores. Tú misma que estás ahí, tú mismo que estás oyendo este mensaje, ¿alguna vez has mentido? Por supuesto que has mentido. ¿Alguna vez lo hiciste? O siendo niño, o siendo joven, o ya una mujer adulta. ¿Alguna vez has mentido? Y aquel que diga que no peca, hace mentiroso a Dios. Entonces, ¿cómo le llamas a la persona que miente? Mentirosa. ¿Alguna vez has robado algo? No importa cuándo, no importa qué. ¿Fue de niña? ¿Fue unos confites en el supermercado? ¿Qué has robado alguna vez? La planta, tal vez, fuiste de paseo y viste una planta muy bonita en una propiedad, ahí en una finca, y entraste y la tomaste y te la llevaste para tu casa, pensando que, no, es que está ahí en el zacate, pues me la voy a llevar. Si la está sacando de la propiedad de otra persona, eso es robar. ¿Alguna vez has robado algo? No importa qué. Yo, por ejemplo, me recuerdo que robé la primera vez cuando era niño, tendría yo unos 10 años, y estaba yo en la escuela, y la compañera que se sentaba al lado mío en la escuela tenía unos lápices de minas muy bonitos, transparentes, y yo los cogí y me los llevé a mi casa. Era niño yo, 10 años, y los usé todo el día. A la mañana siguiente fui a echarlos, a ponerlos dentro del maletín, dentro de la maleta, dentro del bulto que llevaba yo, la mochila que llevaba para la escuela, y cuando los voy a echar, cuando los voy a meter dentro de la mochila, me doy cuenta y caigo en cuenta de que no puedo meterlos porque si me los ven, se van a dar cuenta que yo fui el que me los robé. No solamente sabía lo que había hecho, sino que conocía las consecuencias y sabía que era algo malo. Si tú ahí donde estás tienes en tu celular música que has descargado de internet y por la cual no pagaste, eso es robar. Si tienes aplicaciones o software en tu computadora que lo has hackeado o que no has pagado, eso es robar. Si has llegado tarde a tu trabajo sin pedir permiso al patrono, eso es robar. Le estás robando las horas a tu jefe, al dueño de la empresa. Si saliste de tu trabajo temprano sin pedir permiso, eso es robar. Si has cogido un lápiz, una hoja en tu trabajo para ir a estudiar a la universidad, eso es robar. Por no decirte cualquier otra cantidad de cosas. Entonces te pregunto, ¿alguna vez has robado algo en tu vida? Sí, por supuesto que sí, como todas las personas. Como todas las personas. ¿Cómo le llaman a esa persona que roba? Ladrón. Ladrón. Ahora, lo importante aquí que estamos repasando estos mandamientos, no es que yo te esté señalando. Yo mismo te dije que yo he mentido y que yo he robado. Yo no soy mejor que tú. Lo que sucede es que los seres humanos se creen buenas personas, pero realmente no somos tan buenas personas cuando nos comparamos con el estándar moral de Dios. Los 10 mandamientos son un espejo que Dios nos ha dejado para que nosotros nos veamos en ese espejo y comprendamos cómo es que Dios nos ve a nosotros como mentirosos, como ladrones. Entonces nadie escapa a este juicio y por eso es que necesitamos
que Jesucristo nos salve. No pretender llegar pagándole a Dios por una vida eterna. Ya otros días vamos a estudiar con mayor profundidad ese tema, donde es imposible además pagarle. La gente no entiende, la gente cree que puede pagarle. ¿Por qué? Porque nunca han estudiado la Biblia. Porque si realmente leyeran la Biblia, comprenderían. Es imposible pagarle a Dios. Pero, y la Biblia lo dice, ya lo vamos a estudiar otro día. Entonces, otras virtudes para usar la ley es porque si yo no le digo a una persona que volver a ver a otra mujer es pecado, ¿ya? Jesús dice en Mateo 5, él enseña que a las personas se les ha dicho no cometan adulterio. Pero yo les advierto que si vuelves a ver a una mujer con codicia, ya cometiste con ella adulterio en tu corazón. Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque Dios es completamente santo. Lo que Jesús nos está enseñando en el Sermón del Monte es el carácter espiritual de la ley. Nos está enseñando la santidad de Dios. Entonces, aún solo con ver a una mujer, ya estás cometiendo adulterio en tu corazón. Por supuesto que las mujeres, si alguna vez has visto un hombre y has tenido pensamientos impuros, ya solo con eso ya eres adúltera. Entonces, Dios te va a juzgar por romper los 10 mandamientos. ¿Y qué vas a poder ofrecer como paga de eso? Nada, no se puede ofrecer nada. No se puede ofrecer nada. Dios enseña que la paga del pecado es la muerte, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice, yo no voy a tomar por inocente al culpable. Dice aún más, el alma que pecare, esa morirá. Todos los seres humanos, si queremos estar con Dios, necesitamos que Dios nos salve. Y la única forma que Dios salva por su gracia es solo mediante la fe en Cristo Jesús. No es mediante la fe en Cristo Jesús más obras humanas. Como les dije la semana pasada, porque eso es lo que hicieron los judaizantes. La fe en Jesús más obras humanas. Circuncidarse, cumplir las fiestas, comer comidas como los judíos comían, vestirse y hacer votos como ellos hacían, etc. Esos son los judaizantes. Y hoy mismo ese mismo espíritu demoníaco de esa falsa enseñanza de que es la fe en Jesús más otras cosas más, hoy te dicen es la fe en Jesús más sacramentos, méritos, ordenanzas, sacrificios, mandamientos, que no están en la Biblia. Eso no es así. Entonces, si las personas, cuando las estamos evangelizando, no utilizamos la ley, ellas nunca van a comprender que son pecadoras, porque esa es una de las funciones de la ley. Ahora, mira qué interesante, avanzando el día de hoy con este consejo muy, muy interesante. El uso de la Biblia cuando estás evangelizando. Mira qué cosa más interesante. Has visto, obviamente, cuando haces una cita bíblica, hablas de capítulos y versículos, ¿verdad? Obviamente. Por ejemplo, Juan 3:18. Me estás diciendo que estás hablando del Evangelio de Juan, del capítulo 3, del versículo 18. Ahora, llevando esto al evangelismo, debemos de entender que los capítulos en la Biblia no son palabra de Dios. Esos capítulos, Dios no dio la Biblia, las escrituras, Él no las dio divididas en capítulos. Los capítulos fueron insertados en el año de 1220 por este arzobispo de Canterbury, Stephen Langdon, en el año de 1220, cuando él estaba enseñando en París. Entonces, por ejemplo, él tomó el libro de Gálatas y dijo, en Gálatas hay 6 capítulos. Esta persona, en el año de 1220, hace siglos, él introdujo los capítulos en la Biblia como hoy lo conocemos.
Los capítulos y los versículos no son palabra de Dios. Es una cita bíblica, es un lugar, una posición que tiene la palabra de Dios dentro del libro. Por ejemplo, avanzando, ¿quién puso entonces los versículos? Los versículos se pusieron 335 años después, más de 3 siglos después, 335 años después, este señor, que no pronuncio bien su apellido, Robert Stein, en 1555 insertó los números de versos en un Nuevo Testamento griego. Entonces este señor en 1555, cuando estaban para descubrir América, dividió Gálatas en 149 versículos. Entonces, por favor, los capítulos y versículos no son palabra de Dios. Cuando Dios le dio a Moisés para que escribiera el libro de Génesis, el libro de Éxodo, no se lo dio con capítulos y versículos. Cuando Pablo escribió a Timoteo, cuando Pablo le escribió a los cristianos en Roma, mandó una carta entera, completa, no la mandó dividida por capítulos y versículos. Ahora, mira qué interesante. ¿Cuál es el punto? Aquí puedes ver dos pasajes. Dice Gálatas 2:16. Eso es una cita bíblica. Gálatas 3:10 al 11. Esos son citas bíblicas. Eso no es palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es lo que ha salido de Dios y que ha hecho que hombres escriban lo que Él literalmente ha decidido que escriban. ¿Y qué dicen esos versículos? Por ejemplo, Gálatas 2:16. Ahí lo puedes leer. Esto sí es palabra de Dios. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Este pasaje enseña alrededor de la ley, ¿verdad? De los mandamientos de Dios, donde dice que por más que un hombre se porte bien y deje de mentir y deje de robar y no cometa adulterio, si existiera un ser humano que nunca peca, lo cual en Eclesiastés 7:20 Dios ya nos enseña que ese ser humano no existe, pero si existiese, ¿verdad? Cosa que no existe, entonces sería justificado por las obras de la ley. Pero no es así. Sabiendo que el hombre no es justificado, no es declarado justo, no alcanza salvación eterna por las obras de la ley. ¿Cómo entonces alcanza salvación eterna? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, para ser declarados justos sin pecado por la fe de Cristo. Y no, insiste el apóstol, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, en otras palabras, por tratar de cumplir los 10 mandamientos, nadie será declarado salvo por Dios. O sea, más claro no puede ser. ¿Queremos más claridad? Vayamos a Gálatas 3:10 y 11. Vean lo duro, porque este pasaje es muy duro, lo advierto. Leemos así. Ojo que ahora estamos leyendo lo que es palabra de Dios. Antes era la cita bíblica. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mira qué pasaje más duro. Está diciendo que todos aquellos que dependen de las obras de la ley para salvarse, realmente no se están salvando, sino que están bajo una maldición y no lo saben. Son ciegos, no lo comprenden. Pues escrito está, mira qué duro, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. He marcado permaneciere todas para hacerlas. No es que voy a tratar de portarme bien. Es permanecer en todas, haciéndolas. ¿Para qué existe Eclesiastés 7:20?
Si ya Eclesiastés 7:20, desde el Antiguo Testamento te están diciendo que no existe un hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque. Entonces significa que el camino a la salvación no tiene nada que ver por métodos de cumplir la ley o las buenas obras. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 11? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Nadie se justifica para con Dios por medio de la ley, eso es evidente, dice. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá, por la fe vivirá. Acuérdate siempre que estudiemos todo esto, lo que es la salvación, el evangelio, el evangelismo, todos los pasajes tienen que ver acerca de la fe. Mira el pasado, creído por la fe, por la fe. La salvación tiene que ver con la fe, no con las obras. Sin embargo, las religiones enseñan que tenés que hacer obras. No entiendo, no entiendo. En la sexta sesión vamos a estudiar un pasaje particular del libro de Santiago que es mal interpretado por la Iglesia Católica. Por supuesto que está interpretado a favor de la doctrina falsa de ellos de hacer obras para salvarse, ¿ya? Porque obviamente tienen que torcer algún versículo bíblico para poder respaldar, según ellos, con la Biblia, una enseñanza de que en la salvación Dios toma en cuenta las obras humanas. Es una blasfemia, eso no existe. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver en la sexta sesión. Avanzando con este consejo en evangelismo sobre las citas bíblicas, por supuesto que todo el contenido de las citas bíblicas es la palabra de Dios. Nosotros debemos procurar aprender a hablar Biblia. Eso es lo que tenemos que aprendernos los versículos bíblicos, saberlos, que estén en nuestra sangre, en nuestro ADN, y hablar Biblia. ¿Por qué? ¿Cómo dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No la cita bíblica, la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que hablar Biblia. Debemos utilizar todo lo más posible la palabra de Dios cuando estamos evangelizando. Tenemos que evitar mencionar las citas bíblicas. Te pongo aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, a veces estamos evangelizando y decimos, como dice en Levítico 10:9. Mira, con todo el amor del mundo, recuerda por favor cuando tú aprendiste que existe un libro que se llama Levítico. ¿Te imaginas lo que es decirle a un impío, a una no creyente, mira, es que en Deuteronomio, ¿qué va a saber que existe Deuteronomio? ¿Qué está pasando? Que los estamos distrayendo con estas cosas de las citas bíblicas. O por ejemplo, otra forma que lo decimos es, Jesús dijo en Lucas 4:24, de cierto os digo. Es que eso, fíjate que Jesús no lo hace así. Los apóstoles no lo hacen así. Cuando Jesús habla, Jesús no anda diciendo Lucas 4:24 o Levítico 10:9, ni los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque el 10:9 de Levítico fue puesto ahora. Cuando los apóstoles estaban, no usaban eso. En el libro de Romanos, Pablo dice, como Isaías menciona, hace cita cual profeta él a continuación va a mencionar. Entonces, estos capítulos y versículos no son palabra de Dios. Mi consejo es, no los usemos, porque lo que tienden es a distraer a la persona que nos está oyendo. Habla Biblia. ¿Sabes qué? Ahora que estábamos hablando de la ley y vimos estos mandamientos y vimos todos estos mandamientos de que no mentirás, de que no robarás, ¿quieres que te diga algo? Mira qué interesante. Tienes un serio problema con Dios, porque toda tu vida has sabido que Dios existe. Toda tu vida has sabido que Dios existe.
porque todo lo que tienes que conocer acerca de Él, su eterno poder y deidad, te ha sido claramente manifiesto desde un principio por medio de las cosas hechas, por medio de la naturaleza, de tal manera que no tienes excusa para decir, yo no creo que Dios exista. Pero además estos mandamientos de no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, no te lo enseñó tu mamá, no te lo enseñó tu maestra de religión. Estos mandamientos, esta ley, Dios la escribió en tu corazón, la escribió en mi corazón, para que sea nuestra conciencia la que nos acuse y nos defienda. Y además sabes que Dios ha hecho un llamado que seamos santos, sean santos como yo soy santo. Pero el mayor problema que tenemos es que toda una vida has escuchado hablar de Jesús y no te ha interesado, porque la luz, Jesús es la luz vino al mundo, pero siempre hemos amado más a las tinieblas que la luz, porque nuestras obras son malas. Cuatro versículos bíblicos utilicé aquí, 4 o 5 versículos bíblicos. No dije ninguna cita. No dije que como le enseña el apóstol Pablo en Romanos 1, 19, 20, y no dije, mira, porque en Romanos 2, 15. No, no, no. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Entrénate en esto. Y como dice acá, sin embargo, sí somos responsables de poder responder en dónde está en la Biblia lo que estamos hablando si alguien nos los pregunta. Entonces ahí es donde tienes que decirle, pero ¿cómo es eso que yo sé de Jesús o de Dios que siempre ha existido? Ah, mira, leamos acá juntos. Mira, leamos acá en Romanos 1, capítulo 1, versículos 19 y 20. Mira cómo puedes leer acá. ¿Te das cuenta? Es un bonito consejo para el evangelismo. Hemos estado hablando mucho de que tenemos que entrenarnos para hablarle este mensaje a las personas no creyentes. Al que es no creyente, lo que tenemos que hablarle es sobre volverse a Dios, rogarle que se vuelvan a Dios como Dios nos manda en 2 Corintios 5:20. El problema que cometemos es que muchas personas en la iglesia estamos elaborando un mensaje que incluye demandas del carácter del cristiano, del fruto del espíritu, del discípulo y todas estas cosas que son muy buenas para los salvos, para las hijas y los hijos de Dios. Lo que hacemos equivocadamente es que la llevamos en un mensaje al impío. Tenemos que tener claridad en esto. Estas cosas tan buenas Dios nos las ofrece a los salvos. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1:6. Pero eso es para los salvos. Entonces tenemos que tener cuidado de hablar las cosas para el no creyente, que son el evangelio, el volverse a Dios. Esa es la predicación que tenemos que aprender y entrenarnos. El tema de hoy, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor y Dios. Y mira esta frase que está allá abajo, dice, ¿y vos quién decís que soy? En todo tu libro vas a encontrar siempre el título de cada sesión y abajo hay una pequeña frase. Esta frase es un versículo bíblico. Es un extracto de un versículo bíblico. Ya vamos a ver específicamente en qué versículo está esto en Mateo. Pero, ¿por qué esto es importante? Porque la respuesta que un ser humano dé a esta pregunta determina no solamente la clase de persona que es aquí en la tierra, sino que además determina, y esto es lo más importante, dónde va a pasar su eternidad. El Evangelio es Jesús. Mateo 16, versículos 13 al 17, leemos de esta forma. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto lo que está sucediendo es que Jesús reúne a sus discípulos y entonces hay mucha gente en Jerusalén, hay mucha gente en la ciudad, hay mucha gente que está viniendo de los campos a las ciudades para poder celebrar las fiestas. Y ya mucha gente estaba viendo a Jesús, pero Jesús aún no se había manifestado como el yo soy.
Entonces le pregunta a los discípulos, la gente que está allá afuera, en las calles, ¿quién dice que soy yo? Leemos el 14. Y ellos, los discípulos, respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Mira lo importante que sigue. Versículo 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Le preguntó Jesús. Jesús, esa pregunta que hacía general, abierta, ahora la personaliza. Ahora les está diciendo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En el 16 lees, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta respuesta es sumamente importante por lo que Jesús dice a continuación. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, o sea, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que estás diciendo que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló carne ni sangre, no te lo ha revelado ningún ser humano. ¿Por qué? Porque Jesús hasta ese momento no había enseñado eso, sino mi Padre que está en los cielos. La salvación no es del hombre hacia Dios, no es por obras que yo haga. La salvación es de Dios hacia el hombre, hacia las personas, hacia el ser humano. La salvación es de Dios hacia el ser humano. Aquí puedes ver cómo es Dios Padre quien le revela a Pedro que la persona que está enfrente es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el que había de venir, el yo soy. Entonces el Evangelio es Jesús. Y aquí puedes empezar a ver, bueno, lo puedes ver desde la primera sesión, los métodos de evangelismo que caminan por el mundo. Dime dónde ves que enseñen, que se predique a Cristo. La inmensa mayoría de los métodos de evangelismo enseñan a presentar una cosmovisión tuya, a tu religión, hablar sobre el origen, sobre el destino, sobre el mal, pero realmente tu conversación en esos métodos de evangelismo, ¿estás hablando un 60 y un 70% de la vida de Cristo? ¿O no? De Cristo, no de versículos bíblicos, de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz. Te recuerdo, nosotros no enseñamos un método de evangelismo. Te invitamos, gracias a Dios, a que leas la Biblia y aprendas y estudies el Evangelio. Estudies a Cristo Jesús. Ahora, ¿cuán importante es esto? Que una persona conozca quién es Cristo Jesús. Juan 17:3, Jesús mismo enseña de esta forma. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Más claro no puede ser. Mira lo importante que es que un ser humano conozca quién es Jesús, porque es la manera de tener vida eterna. Que conozcan al Padre y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Y todavía sumándole más, cuando terminan el Evangelio de Juan, lo cierran de esta manera. En Juan 20, 30, 31, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Te recuerdo, o hago una pausa aquí para ampliar, el Evangelio de Juan, Juan lo escribe para demostrar que Jesús es Dios. Ese es el enfoque del Evangelio de Juan. Y sigue el versículo. Pero estas, las que sí están escritas en el Evangelio de Juan, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. La salvación es por fe, no por obras. Pero entonces, para que una persona pueda
creer, como estudiamos en la lección número 1, tiene que haber alguien que le predique el evangelio. Y esa persona, una vez que ha oído esa prédica del evangelio, ese evangelismo, entonces esa persona va a poder reaccionar, creer y volverse a Dios para que le salve, invocar el nombre del Señor. Ahora, te recuerdo, no enseñamos un método, sino que puedes ver esta gráfica que la utilizamos para irnos ubicando dónde estamos avanzando. Y hemos estado hablando de esta primera condición, ¿ya? Que es la de salir a evangelizar, la de compartir el evangelio. Hemos hablado ya de todas las malas noticias, de que Dios es santo, es completamente santo, de que el hombre es pecador y sobre el uso de la ley. ¿Ya? Ahora estamos en la parte 3, en las buenas noticias. Y ahora estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver 7 verdades bíblicas sobre quién es Jesús. Todo esto está en tu libro y mucho más. 7 verdades bíblicas que tienes que aprender y comunicar para poder exponer de forma digna y que honre a Cristo cuando estás hablándole a otra persona de quién es este Salvador, de quién es esta persona. Porque hay personas dentro de la iglesia protestante evangélica, hay personas que no saben si Jesús es Dios. Créemelo, a mí me han hecho la pregunta. Personas dentro de la iglesia evangélica que no saben que Jesús es Dios. Entonces, el evangelio inicia con quién es Jesús. Estas 7 verdades que vamos a estudiar vienen acompañadas de un significado. Este significado es para el no creyente. ¿Qué significa que digamos que Jesús es Dios mismo? Esa es la verdad bíblica. Jesús es Dios mismo. ¿Qué significado tiene esto? Esto significa que Él es el yo soy, que Él es Dios. ¿Y qué significa esto? Para ti misma, para ti mismo, ahí donde estás. ¿Qué significa esto? Significa que la persona de la cual yo te vengo a hablar no es un profeta, no es un maestro ilustrado, no es una persona muy buena. Te vengo a hablar de Dios mismo. ¿Cómo sabes que Él es Dios? Bueno, porque Él lo dice. Por ejemplo, en Juan 10:30 Él dice, yo y el Padre uno somos. No hay diferencia. Él es Dios. También lo puedes ver en su función de dar vida eterna o de perdonar pecados. ¿Ya? Eso solamente lo puede hacer Dios. Nadie contradice esta verdad. Él enseña en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. También otra forma, lo puedes ver en Juan 9:38, lees así, y él dijo, creo Señor, y le adoró. Y Jesús recibió, permitió que las personas le adoraran. Cuando ves en otros momentos seres celestiales, por ejemplo, que el mismo apóstol Juan decide arrodillarse frente a un ángel en el libro de Apocalipsis, porque estaba tan impresionado que él dijo, yo voy a adorar a este ángel. El ángel lo levanta y le dice, no, 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 ¿cómo se te ocurre si somos iguales? Adora a Dios. No te arrodilles frente a nada ni nadie. También lo pueden ver por los milagros. Solamente Dios podría hacer las cosas que Jesucristo hizo. Resucitar a Lázaro o resucitarse a sí mismo. ¿Estamos? Entonces, Jesús es Dios mismo y es importante que las personas sepan que les estamos hablando de que Dios les ha amado de tal manera que se acordó que nosotros somos polvo y ha decidido bajar a la tierra para darnos vida eterna, no para juzgarnos, no para condenarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar a los pecadores, no a los justos. Él vino a buscar y a salvar a los que estaban enfermos, no los que se creen sanos. Él es Dios mismo que por amor a sí mismo ha decidido venir a la tierra. Y entonces la segunda verdad bíblica es que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Qué significa esto para la persona no creyente? Ahora puedes ver cuán personal es Dios, que Él vino a rescatarnos. Ya
ha quedado todo abierto. No se trata, las religiones del mundo nos enseñan que el ser humano tiene que construir una suerte de escaleras, un tipo de escaleras para tratar de llegar a Dios de alguna manera. Pero quiero que sepas que cuando sales a evangelizar, llevas el único mensaje sobre la faz de la tierra que enseña que el Dios del cual estás hablando no pide que tú vayas a hacer una escalera para subir, sino que Él bajó a la tierra para tomar de la mano a los que son suyos y llevarlos a vivir eternamente con Él. Esa es la gran diferencia del mensaje de perdón, de misericordia, de libertad que hay en Cristo Jesús con respecto al mensaje de las religiones. Las religiones enseñan, sí, sí, Jesús vino, sí, sí, Jesús es Dios, sí, claro, ¿cómo no vamos a creer que Jesús es Dios? Por supuesto, y murió en una cruz, sí, claro que sí. Pero es que hay algunos pecados que necesitan de una purificación extraordinaria, lo cual es una blasfemia. La Biblia enseña que todos los pecados fueron pagados, toda la deuda fue pagada. Eso lo estudiamos con más profundidad la próxima semana. Entonces, Jesús se hizo hombre y esto significa que Él vino a rescatarnos. Ahora, una cosa importantísima. Jesús fue puesto a prueba en todo, pero nunca pecó. ¿Qué significa esto? Significa que Él es santo, es puro, es impecable. No hay ninguna mancha en Él. En 2 Corintios 5:21 lees que Dios enseña al que no conoció pecado, este es a Jesús, por nosotros, para salvarnos, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto justicia la entendemos más todavía la próxima semana. Este pasaje, esto que está diciendo aquí es tremendamente increíble. Gracia sublime. El hecho de que Dios a nosotros los pecadores, por los méritos de Cristo, nos haya llamado justos, nos haya declarado justos. Esto es algo sobrenatural, es algo increíble, porque justos significa libres de pecado, libres de pecado, como si nunca hubiésemos pecado. Esto es mucho más grande que ser declarados inocentes, es ser declarados justos. Entonces Jesús es completamente santo. ¿Y por qué es importante? Porque Dios demanda que para el perdón de los pecados solo puede ser posible si hay un derramamiento de sangre perfecta, pura, sin mancha. Entonces, este Cordero, este sumo sacerdote, Jesús, es santo, es la ofrenda perfecta, es la propiciación perfecta por nuestros pecados. ¿Cuál es la cuarta? Jesús murió de forma injusta en la cruz, tomando nuestro lugar para pagar la deuda por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Significa que Él es nuestro Señor. Mira qué interesante. Muchas veces la gente dice, es que Jesús murió en la cruz. El no hablar correctamente las doctrinas, el no exponer correctamente las verdades bíblicas, ha llevado a una corriente, no sé si ustedes ya lo han escuchado, hay personas que comentan de que Jesús se subió a la cruz para pagar también por los pecados que Él cometió. Mira la herejía tan terrible que existe. Tremendo, tremendo, impresionante. Entonces, Jesús, por eso es importante decir que muere de forma injusta, porque Él no se halló ningún mal en Él, de ninguna manera, muere de forma injusta en la cruz, tomando nuestro lugar, la sustitución, que la próxima semana lo estudiamos más, para pagar la deuda de nuestros pecados. En Hechos 4:12 leemos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, cuando estamos hablando de que Él es nuestro Señor, Señor significa amo, dueño. Eso es lo que literalmente significa la palabra Señor. Entonces,
¿Qué es lo que hace Jesús? En esa cruz, cuando Él muere y derrama su sangre, pura, santa, perfecta, y Dios toma ese sacrificio aceptable a Él, y entonces paga toda la culpa. Lo que literalmente, y así es como está escrito originalmente, Jesús va a un mercado de esclavos y con su sangre, a precio de sangre, compra a los salvos, a sus hijas, a sus hijos. Dios los compra en este mercado de esclavos, esclavos del mal y del pecado, y los lleva a su reino. Jesús es Señor porque ahora Él es el dueño, el amo de estos esclavos que Él ha comprado. Pero por supuesto que Él es un amo de amor. Entonces vas a encontrar pasajes donde Jesús te dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo mando? ¿Por qué me estás diciendo amo, amo, dueño, dueño, y no haces lo que yo te digo que hagas? ¿Te das cuenta? En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Las últimas palabras de Jesús aquí, antes de morir en la cruz, fue consumado es, que significa la deuda ha sido toda pagada, que significa todas las profecías que tenían que cumplirse se han cumplido. Toda la deuda fue pagada. Ya no hay ningún sacrificio más que ofrecer a Dios por el pecado, porque el sacrificio perfecto fue hecho una sola vez y para siempre en esa cruz. Eso es la obra de Cristo Jesús. Ese es Él. Él es nuestro Señor, nuestro amo. Y este amo es santo. Este amo es perfecto. Este amo es Dios mismo que vino aquí a la tierra a tomar control por la salvación de aquellos que son suyos. Avanzando, ves que no se quedó ahí, sino que además Jesús resucitó. La tumba está vacía. Él vive. ¿Qué significa esto? Esto es importantísimo para el no creyente, porque como tú lo expliques, es muy relevante, porque justamente la resurrección enseña por esta misma que Él va a cumplir la promesa de vida eterna. Jesús resucita y te está diciendo que si tú crees en quien yo soy, si tú crees en este Jesús que estamos hablando acá, si tú crees en este Jesús, en el Hijo del Dios viviente, si tú crees en que Él es Dios mismo, que se ha resucitado a sí mismo de entre los muertos, si tú crees en Él, Él te promete que te va a dar vida eterna. Esta parte es importantísima. Todas lo son importantes. La anterior es importantísima porque al fin y al cabo, si no muere en la cruz, no hay paga por el pecado. Pero ahora en la resurrección, donde Él vive, te está diciendo, cree en mí y yo te voy a dar vida eterna. Además, puedes ver en la resurrección a la Trinidad. Dios Padre resucitó a Jesús. Jesús se resucitó a sí mismo y la participación del Espíritu Santo. Es bellísimo. Ahí tienen la Trinidad, donde dice en Hechos 2:24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús se resucitó a sí mismo cuando Él dice, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. O cuando dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O el Espíritu Santo, cuando nos enseña en Romanos 8:11 de esta forma, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bellísimo. Siguiente verdad bíblica acerca de quién es Jesús. Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué significa este pasaje? Este pasaje significa para la persona no creyente que este Jesús del cual estás hablando, que es Dios mismo, Él está sentado en este momento a la derecha del Padre, que significa que tiene toda la autoridad
igual a la del Padre. Él tiene autoridad. Él no es un profeta, un maestro. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el autor de la vida, que gobierna sobre todo y todos. Entonces, lo que te quiero decir ahora para el no creyente es que este mensaje de este Jesús es tan importante que ha controlado que estemos aquí justamente reunidos y que tú puedas estar escuchando esto en este momento. En Dios no hay coincidencias, hay diosidencias. En Dios, Él puede hacer que las personas se reúnan en un momento específico. Y si oras, Dios te puede llevar a hablarle a las personas correctas en el momento adecuado para que escuchen el Evangelio. El Espíritu Santo es el que hace la obra, como ya lo estudiamos nosotros en la primera sesión. Él es el que hace la obra en ti, en mí y en los no creyentes. Él está gobernando y tiene control de absolutamente todo. En Hebreos 7:25 leemos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mira qué cosa más impresionante. Mira qué cosa más impresionante la obra de Cristo Jesús en este momento a favor de sus hijas y sus hijos, a favor de los que son suyos. Que Él vive siempre para interceder por nosotros. Pero también te da la seguridad de que te está diciendo que Él te puede salvar perpetuamente. Perpetuamente. No es que te salvo y ya después ya no te salvé. Te estoy hablando de Dios mismo, que te dice que si tú te acercas a Él, Él te va a salvar. Si te vuelves a Él con un corazón arrepentido, que eso significa comprender y entender que somos pecadores, que ofendemos a Dios, que hemos rechazado a Jesucristo, porque una cosa es conocer de Jesús y otra cosa es creer en Jesús. Una cosa es tener fe y otra cosa es tener fe en mi fe. Eso lo vamos a estudiar en la sexta sesión. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Porque la respuesta que tengas a esta pregunta determina tu vida eterna. ¿En qué tienes fe? ¿En que como perteneces a una religión entonces te vas a salvar? ¿En qué tienes fe? Porque la única fe que salva es la que Dios da a los que son suyos para salvarles y les da la posibilidad de que tengan fe en Cristo Jesús. Vamos a estudiar esto con mucha más profundidad en nuestra sexta sesión. La próxima semana vamos a ver la doctrina de la cruz que va de la mano con esto que estamos estudiando el día de hoy. Es el Evangelio, lo que hoy estudiamos más lo que estudiamos la próxima semana lo unes y eso es el Evangelio. ¿Quién es Jesús y qué hizo por nosotros en la cruz? Te sorprendería la cantidad de personas dentro de la iglesia protestante evangélica que no saben quién es Jesús y que no saben lo que hizo en la cruz. Y si eso pasa dentro de la iglesia protestante evangélica, ¿qué crees que pasa en nuestro contexto de iglesia católica, de catolicismo, donde todas estas personas, cientos de millones de personas, viven completamente ciegas y amenazadas de que solo pueden oír a estos líderes, de que solo pueden hacer eso, porque si usted no oye, si usted va y lee la Biblia, ¿cómo es posible? Satanás ha hecho una obra tan gigantesca de que les han dicho a estas personas, mira, en todas las religiones, si tienes un libro sagrado, te dicen, tenés que saber ese libro sagrado. Los musulmanes tienen que aprendérselo de memoria. Los judíos tienen que aprenderlo de memoria. Pero la Iglesia Católica le dice a los católicos que no pueden leer ni estudiar la Biblia solos. ¿Por qué? Porque saben que justamente si lees la Biblia y estudias la Biblia, vas a encontrar todas estas verdades bíblicas. ¿Cuál verdad, por ejemplo? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará?
Si eres salva, ahí donde estás, si tú estás ahí, eres salva. Si tú eres salvo, ¿desde hace cuánto sos salvo? ¿8 años? ¿2 meses? ¿26 años? No importa, lee este pasaje. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te puede condenar? Si eres salva, ¿tú misma te puedes condenar? ¿Cómo lees? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Dios está intercediendo por ti, porque eres su hija, Él que está sentado a la diestra de Dios, Él que resucitó, que murió por ti. Si Él ya hizo eso, morir por ti, resucitarte y estar a la diestra de Dios para vivir perpetuamente intercediendo por ti, ¿quién te condena? Dice Alex, nadie me puede condenar. Amén. Nadie te puede condenar. Nadie te puede condenar. Nadie. Ni tú misma, ni tú mismo. Si Dios te salvó, nadie te condena. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Siguiente verdad bíblica. Vamos allá. Jesús regresará por su iglesia. Jesús regresará por su iglesia. Un mensaje bellísimo de esperanza. ¿Qué significa esto para el no creyente? Le explicas qué significa que Él va a regresar por su iglesia. Que seremos glorificados y viviremos la eternidad a su lado. Viviremos la eternidad a su lado. Juan 14, 1, 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira qué mensaje tan bello. Jesús, pudiendo estar como Dios en el lugar donde Él quiera y en su soberanía haber determinado de la forma que sea. Y sin embargo, nos ama de tal manera a nosotros, seres humanos finitos, corruptos, contaminados, una raza caída. Nos ama de tal manera a sus hijas y sus hijos que Él está preparando lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Mira qué cosa más increíble de bendición para cerrar. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Qué es lo que ha prometido? ¿Qué es lo que está haciendo por nosotros? ¿Cuál es la acción de Cristo? ¿Quién es esta persona en la que yo te pido que tú creas hoy? Este es Jesús, el Jesús bíblico, el Jesús del Evangelio. La próxima semana vamos a estudiar qué hizo Él en la cruz. Y entonces vamos a poder comprender toda la obra completa. En el Evangelio de Juan, Jesús habla estas 23 veces acerca de el yo soy. Él hace este mensaje, yo soy con respecto a la salvación del mundo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. En tu libro los puedes encontrar. En tu libro, cada sesión has podido ver una pequeña reflexión sobre cada una de ellas. Te invito a que puedas utilizarla, a que lo puedas usar para evangelizar. Apréndelas, estúdialas en profundidad y puede servirte como material para poder introducir el evangelio a algunas personas. Por ejemplo, mira esta de yo soy el pan de vida. En este yo soy el pan de vida, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en diferentes versículos, él dice que él es el pan de vida. Pero aquí él tiene una conversación con judíos acerca del maná que ellos comieron en el desierto y al fin y al cabo Jesús les dice, sí, ustedes comieron, sus padres comieron del maná en el desierto, pero todos están muertos.
Pero si tú vienes a mí, el pan que yo te voy a dar, porque yo soy el pan de vida, yo puedo darte vida eterna. Entonces, si tú vienes a mí, yo puedo darte vida eterna. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para ir terminando el día de hoy, quiero hacerte esta reflexión. Mira por favor aquí, nunca, nunca, jamás. Medita en esto, en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna. ¿Hambre de qué? ¿Sed de qué? Enseña Jesús. Esta palabra hambre que está aquí y esta sed que está aquí, Él está enseñando si tienes hambre y sed de justicia, hambre y sed de que alguien te salve, no que tengas o que quieras salvarte a ti mismo por medio de portarte bien. Aquella persona que cree que cumpliendo los 10 mandamientos va a alcanzar vida eterna, nadie le ha enseñado a las escrituras que enseñan que no tiene que cumplir 10, sino que tiene que cumplir 613 mandamientos, que son todos los mandamientos, ordenanzas y demás que Dios entregó al pueblo de Israel. No son 10, 10 son la ley de Dios. Pero luego están todos los otros mandamientos que ha entregado a Moisés, 603 adicionales. Esto es imposible. ¿Pero por qué eso es así imposible? Porque la salvación no es esa. Esos son parámetros para enseñarle a las personas que son pecadoras. Entonces, cuando una persona tiene hambre y sed de que Dios le salve, de justicia, de vida eterna, de que alguien venga y le diga, yo te voy a salvar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que responde Jesús? El que a mí viene, ¿te acuerdas? Vuélvete a Dios, ¿te acuerdas? La condición que vimos en la tarea. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Nunca. No es esa cosa que de repente ves que hay gente que enseña como que, bueno, ahora sí estoy, pero ya después me fui y ahora tengo otra vez hambre y ahora ya no, ahora ya no tengo y ahora sí tengo y ahora tengo sed y tal vez ya, bueno, ya no tengo, pero ahora voy a volver a tener sed y que... No, 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 yo no sé de dónde enseñan esas cosas. Eso no está escrito en la Biblia en ningún sitio. Yo, no solamente esto es palabra de Dios, sino que el que está hablando es Dios. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás, jamás. Mira qué maravilla, qué promesa. Bellísima. ¿Qué condición? Creer. Mira vos, otra vez, fe, no obras. Jesús nos dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree y se porta bien, no tendrá sed jamás. Eso no dice. Y el que en mí cree y trata de cumplir los mandamientos y que me pide perdón y que luego va y se confiesa y que entonces hace buenas obras, no tendrá sed jamás. Eso no lo vas a encontrar, pero entendeme por favor, es que de verdad no lo vas a encontrar en ningún sitio de la Biblia, no importa. Y si no me crees, ve y búscalo y me lo traes, por favor. No lo vas a encontrar en la Biblia en ningún lado. La salvación no es por obras, para que nadie se jacte de haberse salvado a sí mismo. Es básico. Esto es básico, son principios bíblicos básicos y las religiones del mundo le están enseñando a las personas que tienen que hacer un montón de cosas para salvarse. El evangelio es de libertad, no de libertinaje, por supuesto. Aquel que cree que esto que está aquí me da pie a mí para irme al mundo a pecar y hacer lo que me da la gana, permítame decirle que no es salvo. Es así de simple, llano y sencillo. Porque nadie puede tomar esta libertad como una justificación o una excusa para ir a pecar. Así no se comporta una hija de Dios o un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la hija de Dios y el hijo de Dios tienen al Espíritu Santo de Dios dentro de sí. ¿Te das cuenta la diferencia?
de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Cuál es la condición para tener vida eterna? No es mi opinión, ¿ah? O sea, por supuesto que es mi opinión. Quiero decir, no es palabras mías. ¿Cómo estás leyendo acá? De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Nuestra misión es poder llevar el mensaje de Jesucristo para que las personas lo escuchen y crean. Y una vez que han creído, invoquen el nombre del Señor para que Él les salve. Amén. Si tienen alguna pregunta, este es el momento también de hacerla antes de que terminemos la sesión del día de hoy. Si no hay preguntas, recuerden, por favor, hacer sus tareas, leer el libro en la sesión que ahora les toca y hacer la tarea. Y si tienen alguna duda a lo largo de la semana, me pueden contactar y yo con muchísimo gusto se las respondo. ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Que Dios les bendiga. Gusto en verles. Chao.